25 de octubre de 1944, 6:59 de la mañana, frente a la isla de Samar, en el mar de Filipinas. Un operador de radar del portaaviones de escolta USS Fanshawe Bay detecta un objetivo. Una gran flota de buques que se aproxima desde el noroeste a una velocidad de 30 nudos. El operador supone que se trata de buques amigos. 60 segundos después, el vigía del puente divisa en el horizonte los mástiles en forma de pagoda. No son barcos estadounidenses. Se trata de los buques de guerra más grandes que la Armada Imperial japonesa ha reunido en una sola fuerza de ataque. 4 acorazados, 6 cruceros pesados, 2 cruceros ligeros y 11 destructores. Los 23 buques de guerra, liderados por el Yamato de 72.000 toneladas, el buque de guerra más poderoso construido hasta la fecha, están equipados con 9 cañones de 18,1 pulgadas capaces de disparar proyectiles de 3.200 libras a 26 millas de distancia. Entre esta flota y las playas de desembarco estadounidenses desprotegidas de Leyte se interponían 6 pequeños buques de escolta, 3 destructores y 4 escoltas de destructores. Esta fuerza era tan pequeña que no estaba diseñada para enfrentarse a nada más grande que un submarino. El almirante japonés miró por el visor de su prismático y vio los portaaviones estadounidenses. Dio la orden de ataque. En el USS Johnston, un destructor de la clase Fletcher de 2.050 toneladas de desplazamiento, el comandante Ernest Evans no espera órdenes de nadie. Toma el sistema de comunicación interna del barco y pronuncia las 5 palabras que marcarán las 2 horas siguientes. Lucharemos contra ellos. Para entender por qué un hombre condujo el buque de guerra más pequeño de la flota directamente hacia la mayor flota enemiga del Pacífico, hay que remontarse a quién era Ernest Evans antes de aquella mañana. Ernest Eugene Evans nació en 1908 en Pawnee, Oklahoma. Era un cuarto Cherokee y un cuarto Creek. Creció con las historias de guerreros que se lanzaban a la batalla en situaciones numéricamente desesperadas y llevó ese legado consigo como una brújula que nunca se desviaba. En 1931 se graduó en la Escuela Naval de los Estados Unidos como el 37º de su promoción y pasó 13 años en destructores del Pacífico. Para 1944, se había ganado la fama de ser el capitán de destructor más agresivo de la flota. Un hombre que entrenaba a su tripulación hasta que fuera capaz de lanzar torpedos incluso mientras dormía. Y cuando asumió el mando del USS Johnston en el astillero naval de Puget Sound en octubre de 1943, reunió a su tripulación de 327 hombres en la popa del barco y les dijo claramente en qué tipo de barco estaban sirviendo. Sus palabras, registradas por los pocos tripulantes que sobrevivieron, fueron claras. Este será un buque de guerra. Tengo pensado adentrarme en el peligro. Si alguien no quiere participar, más le vale bajarse del barco ahora mismo. Nadie se movió. Ni un solo hombre se adelantó. Evans era un hombre corpulento y de piel morena, y su voz llegaba a todos los rincones de la cubierta sin ningún esfuerzo. Sus oficiales lo describían como un hombre sonriente antes de la batalla, no por imprudencia, sino por la certeza de alguien que había dedicado toda su carrera a prepararse para un único momento. No un momento en el que todo dependería de la velocidad, la violencia y el deseo de acortar distancias en el instante en que todos los instintos gritaban por huir. La mañana del 25 de octubre de 1944, ese momento llegó. Suscríbete y dale a me gusta. Tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz este tipo de historias. La situación era un desastre para la planificación estadounidense. El almirante William Halsey, comandante de la poderosa Tercera Flota, compuesta por rápidos buques de guerra y portaaviones, había llevado todas sus fuerzas hacia el norte
para perseguir a un grupo de portaaviones japoneses que le tendían una trampa, dejando el estrecho de San Bernardino completamente desprotegido. La Fuerza Central japonesa, y al mando del almirante Takeo Kurita, que todo el mando estadounidense creía que había sido rechazada el día anterior tras los devastadores ataques aéreos en el mar de Sibuyan, había cruzado el estrecho durante la noche sin ser detectada. Al amanecer, los 23 buques de guerra de Kurita se dirigían hacia el Taffy 3, una unidad operativa compuesta por portaaviones de escolta sin blindaje ni armamento pesado, con una velocidad máxima de 18 nudos. Los portaaviones de escolta eran cascos de buques mercantes reconvertidos a los que se les habían añadido cubiertas de vuelo. Sus costados eran tan delgados que un proyectil de crucero pesado podía atravesar ambos muros sin siquiera detonar. Se necesitaba un blindaje más grueso para que la espoleta explotara. Los 3 destructores encargados de protegerlos, el Johnston, el Joel y el Herman, no estaban diseñados para el combate de superficie contra buques principales, sino para la escolta antisubmarina. Sus cañones de 5 pulgadas no podían perforar el blindaje de un crucero pesado japonés a ninguna distancia. Los torpedos Mark 15 eran su única arma real contra buques de guerra de ese tamaño, y cada destructor solo llevaba 10. Las cuentas no solo eran desfavorables, era una sentencia de muerte escrita en acero y tonelaje. Antes de seguir adelante, esperen un momento. 6 buques de escolta, 3 destructores, 4 escoltas de destructores, frente a 23 buques de guerra liderados por el buque de guerra más poderoso jamás construido. Si fueran almirantes, ¿cuál sería su orden? Díganmelo en los comentarios, porque lo que Evans hizo después, nadie se lo había ordenado. Y resultó que la solución que todos creían viable tenía un defecto que nadie tuvo tiempo de calcular. A las 7 de la mañana, sin esperar órdenes del contraalmirante Clifton Sprague, que aún intentaba comprender lo que estaba pasando, Evans viró bruscamente el Johnston a babor y se dirigió a toda velocidad hacia la flota japonesa. 35 nudos. La tripulación aún no había llegado a sus puestos de combate. Cuando el barco se escoró durante el giro, algunos hombres seguían desayunando bajo cubierta. Evans ordenó a la sala de máquinas que expulsara humo negro por las chimeneas y, mientras el barco avanzaba en mar abierto, comenzó a formar una espesa cortina de humo a su paso. El Johnston estaba completamente solo. Ningún otro barco estadounidense se había movido. Los otros 2 destructores, el Joel y el Herman, ahí seguían a la espera de órdenes. Evans, tras recorrer 10 millas en mar abierto en 17 minutos, abrió fuego sin cesar con sus 5 cañones de 5 pulgadas contra el crucero pesado Kumano que tenía delante. Los proyectiles impactaron en el blindaje del crucero y rebotaron como piedras lanzadas. No causaron daños estructurales. Sin embargo, Evans no disparaba para hundir al Kumano. Disparaba para acercarse lo suficiente como para lanzar los torpedos. A las 7:15 de la mañana, el Johnston alcanzó el alcance de los torpedos, 10.000 yardas, y Evans ordenó el lanzamiento de los 10 torpedos Mark 15. Un torpedo impactó de lleno en la proa del Kumano. La ojiva explotó por debajo de la línea de flotación. La explosión destrozó la proa del crucero, inundó la sala de máquinas de proa y obligó al pesado crucero de 15.000 toneladas a retirarse por completo de la línea de combate. Un destructor de 2.050 toneladas había inutilizado a un buque 7 veces mayor que él con un solo impacto de torpedo. La flota japonesa respondió de inmediato. Todos los cañones que podían apuntar abrieron fuego contra el Johnston. A las 7:20 de la mañana, 3 proyectiles de 14 pulgadas disparados desde el acorazado Congo impactaron en el destructor casi al mismo tiempo.
El primero impactó en la sala de máquinas de popa, destrozando la segunda caldera y reduciendo la velocidad del barco de 35 a 17 nudos. El segundo proyectil explotó en los camarotes de la tripulación situados en el centro del barco, matando a decenas de personas al instante. El tercero impactó en la estructura del puente. La explosión provocó que fragmentos de metralla destrozaran la cabina del capitán. Los fragmentos de metal le arrancaron 2 dedos de la mano izquierda a Evans y le clavaron trozos de acero en el pecho, el cuello y la cara. El barco perdió todo su radar, la mayor parte de las comunicaciones por radio y la mitad de su potencia de propulsión. Evans, que sangraba profusamente por numerosas heridas, se vendó la mano destrozada con un trozo de camisa rasgada y se negó a abandonar el puente. Rechazó la morfina. Se negó a ceder el mando. Mientras los equipos de control de daños combatían los incendios y cerraban los compartimentos inundados, ordenó a Johnston que invirtiera el rumbo y regresara a su propia cortina de humo para protegerse de los cañones japoneses. Durante 20 minutos, el destructor dañado se deslizó entre un denso humo negro mientras su tripulación luchaba por mantener el barco a flote. Contaré lo que sucedió después, pero primero deben comprender lo que rodeaba a Evans en ese momento. Sin embargo, la mayor prueba aún estaba por llegar. A las 7:30 de la mañana, el contraalmirante Sprague dio finalmente la orden de ataque a los destructores y escoltas que quedaban. A continuación, se libró la batalla naval más desigual de la historia moderna. El destructor Joel atacó directamente la línea de acorazados japoneses. Recibió más de 40 impactos directos de proyectiles de acorazados y cruceros. Las salas de máquinas quedaron inundadas. Los cañones fueron arrancados uno a uno de sus emplazamientos. El buque se hundió con la pérdida de 253 de sus 339 tripulantes. El destructor Hermann disparó sus torpedos directamente contra el Yamato y este acorazado de 72.000 toneladas, el mayor acorazado construido hasta la fecha, cambió de rumbo para esquivarlos. Esta maniobra de evasión mantuvo al Yamato fuera de combate durante 10 minutos críticos. Durante ese tiempo, los portaaviones de escolta ganaron distancia hacia una tormenta de lluvia que les serviría de cobertura. El destructor de escolta, Samuel B. Roberts, con una tripulación de 224 personas y la mitad del tamaño de un destructor normal, se acercó hasta 4.000 yardas del crucero pesado Chokai y disparó su cañón de 5 pulgadas hasta que el cañón se derritió literalmente por el sobrecalentamiento continuo. El barco se hundió con 89 tripulantes a bordo. Cada uno de esos barcos sabía que navegaba hacia su propia destrucción. Aún así, atacaron. Pero nadie luchó como Ernest Evans. A las 7:50 de la mañana, el Johnston salió de la cortina de niebla. Su velocidad había bajado a 17 nudos. Solo le funcionaba un motor. La mitad de las torretas de artillería estaban destruidas y Evans ya no estaba en el puente. Se había desplazado a la popa del barco. Allí, de pie al aire libre, gritaba las órdenes de gobierno a los marineros de la sala de gobierno, situados más abajo, que giraban el timón a mano debido a que todos los sistemas eléctricos de gobierno habían fallado. El sistema de control de fuego del barco había quedado inutilizado. Los artilleros que quedaban apuntaban sus armas a ojo, y Evans volvió a lanzar al Johnston a la batalla, no para atacar a otro crucero, sino para situar su destructor, ya en ruinas, entre la flota japonesa y los portaaviones de escolta que huían. Durante los siguientes 60 minutos, el Johnston luchó en solitario contra numerosos cruceros pesados y una escuadra de destructores japoneses. Los cañones de 5 pulgadas que quedaban en el barco dispararon más de 300 proyectiles. Alcanzaron al crucero pesado Haguro y repelieron a una formación de 7 destructores japoneses que intentaban lanzar un ataque con torpedos contra los portaaviones.
Evans estaba por todas partes en el barco, gritando órdenes de fuego, señalando objetivos, rechazando cualquier tipo de atención médica. Su camisa khaki estaba manchada de rojo oscuro por encima de la cintura. Su mano izquierda era como un trozo de madera ensangrentado y vendado. Se mantenía de pie en la cubierta descubierta, en el campo de visión completo de todos los artilleros japoneses que se encontraban a su alcance sin moverse. En cuestión de segundos, todo cambió. A las 9:10, la flota japonesa se acercó al Johnston por tres flancos. Un crucero pesado a babor, un crucero ligero a estribor y una escuadra de destructores justo delante. Intensificaron el fuego. Los proyectiles impactaban en el Johnston con intervalos de unos segundos, algunos perforantes, otros de alto explosivo, y cada uno arrancaba un trozo más del barco. El depósito de municiones de proa estalló en una columna de fuego. El motor que quedaba también falló. El Johnston quedó inmóvil en el agua. Se inclinó pesadamente hacia babor y ardía de proa a popa con incendios que los equipos de control de daños ya no podían extinguir. Evans dio su última orden: abandonar el barco. Cuando los hombres comenzaron a saltar al cálido mar de Filipinas, varios supervivientes informaron de que vieron a Evans todavía de pie en la popa del barco, intentando disparar con cañones que ya no tenían munición y cuyos cañones no se movían. Uno de los supervivientes, el oficial de torpedos Bill Mercer, declaró más tarde que, cuando vio por última vez al comandante Evans, éste se encontraba solo en la popa del barco que se hundía, con la mano izquierda ensangrentada junto al costado, mirando inexpresivamente a los destructores japoneses que se acercaban. El USS Johnston se escoró a babor y se hundió a las 10:10 horas del 25 de octubre de 1944. De su tripulación de 327 personas, solo 141 sobrevivieron. 186 murieron en el combate o perdieron la vida en el agua durante las siguientes 50 horas, mientras esperaban un rescate que, para la mayoría, llegó demasiado tarde. Ernest Evans no se encontraba entre los supervivientes. Su cuerpo nunca fue hallado en el mar de Filipinas. Lo que sucedió a continuación dejó atónitas a ambas armadas. A las 9:20 de la mañana, solo 10 minutos después de que el Johnston desapareciera bajo el agua, el vicealmirante Kurita ordenó a toda su flota que se retirara. La fuerza de ataque de superficie más poderosa que Japón había reunido hasta ese momento regresó sin alcanzar su objetivo y se retiró por el estrecho de San Bernardino. Kurita señaló más tarde que creía estar luchando contra una fuerza estadounidense mucho mayor, compuesta por portaaviones de flota y cruceros pesados, y no por portaaviones de escolta y destructores. La cortina de humo, ni los agresivos ataques con torpedos y los ataques suicidas de barcos que eran una décima parte del tamaño de sus buques de guerra, le habían convencido de que se trataba de una trampa. Este engaño no había sido planeado. Simplemente, los soldados lucharon con tanta determinación que el enemigo no podía creer que fueran sacrificables. Taffy 3 perdió esa mañana 2 buques de escolta, 2 destructores y un buque de escolta de destructores. Más de 1,100 marineros estadounidenses perdieron la vida. Sin embargo, la flota de Kurita nunca llegó a las playas de desembarco de la bahía de Leyte. La invasión de Filipinas, que cortaría las líneas de suministro de Japón hacia el sudeste asiático y aceleraría el fin de la guerra, fue salvada por un puñado de barcos que no estaban diseñados para la batalla que les esperaba. Los historiadores han debatido durante décadas por qué Kurita se retiró. Algunos alegaron el cansancio. Otros, la falta de comunicación. Otros sostuvieron que lo que Kurita vio aquella mañana realmente le engañó, que el comportamiento tan agresivo de unos barcos tan pequeños le dio la impresión de que detrás había una fuerza mucho mayor. Quizá haya algo de verdad en todas esas teorías.
Pero la verdad es esta. Johnston nunca zarpó con la intención de detener a Kurita. Evans simplemente luchó. Y un hombre, media docena de barcos dañados y esa decisión tomada en 2 horas cambiaron el curso de la Guerra del Pacífico. Una victoria no planificada, no calculada, que no aparece en ningún libro de estrategia. A Ernest Evans se le concedió la Medalla de Honor tras su muerte. Y fue el primer marinero nativo americano en recibirla durante la Segunda Guerra Mundial. En la cita de la condecoración, se lee que luchó con extraordinario valor y espíritu de combate intrépido. Pero para los hombres que sabían lo que ocurrió aquella mañana en la cubierta del Johnston, esas palabras siempre se quedaron cortas. Hay cosas que no se pueden documentar. Hay cosas que solo se viven. El USS Johnston permaneció sin ser descubierto en el fondo del océano durante 75 años. En 2021, el equipo de exploración de Caladan Oceanic localizó los restos en el mar de Filipinas, a 21.180 pies de profundidad. Se trata del pecio más profundo investigado hasta la fecha. El casco estaba fracturado, pero era reconocible. Yacía en una pendiente empinada al borde de un profundo abismo y su proa seguía apuntando en la dirección de la flota enemiga a la que había atacado hace casi 80 años. Era como si el barco hubiera recibido su última orden y nunca la hubiera abandonado. La batalla de Samar se estudia hoy en todas las academias navales del mundo. La razón no es que fuera una victoria táctica. Según cualquier criterio tradicional, fue un desastre. Se estudia porque responde a una pregunta que no se puede enseñar en ninguna clase. ¿Qué ocurre cuando una fuerza que no tiene posibilidad de ganar decide no dejar de luchar? Esta pregunta sigue siendo válida hoy en día. Las doctrinas navales modernas, las estrategias de conflicto asimétrico, cómo desplegar fuerzas pequeñas frente a grandes amenazas. Todo ello remite de alguna manera a esta pregunta. Lo que hizo Johnston aquella mañana se define hoy en día en las academias militares como disuasión por supresión. Pero Evans no lo aplicó como una doctrina. Simplemente luchó. Y esa diferencia sigue siendo algo que los libros de texto no logran explicar incluso 80 años después. Evans se hundió junto con su barco. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero ese barco, con la proa aún apuntando al enemigo, permanece en el punto más oscuro del mar de Filipinas, como si no se hubiera movido desde aquella mañana. Evans no salvó al Taffy 3 con superioridad de fuego ni con tecnología avanzada. Lo salvó con un ataque de 17 minutos en mar abierto, 10 torpedos y negándose a morir durante 2 horas en un barco que se hundía. Si te ha gustado esta historia, a Dale a me gusta y cuéntanos en los comentarios. Si hubieras estado en el puente del Johnston aquella mañana, ¿qué habrías hecho? Suscríbete. La próxima historia es aún más increíble.